Buenos días a todos. Empezamos con la segunda sesión del día de hoy, que lleva el título de El Fénix enjaulado, la censura teatral en el siglo de oro. Antes de todo, quiero dar mi más sentido agradecimiento al profesor Germán Vega García Luengos, que es el alma de este festival y un gentilhombre, todo un gentilhombre castellano, y a los que todos le tenemos mucho cariño, mucha estimación y mucha gratitud. Dicho esto, empezamos con la charla, y que será, como dice el título, sobre la censura teatral. Voy a explicar un momento el título. El Fénix enjaulado. Enjaulado es un término que puede tener polisémico, digamos. Enjaulado porque enjaulado puede ser una persona que está en la cárcel, pero aquí el Fénix enjaulado es una metáfora, porque se refiere a sus versos, y los versos que sufrieron durante su larga trayectoria poética y dramática, sufrieron muchas operaciones de censura. Y el término enjaulado es también el término que se emplea para designar aquella secuencia de versos que van, digamos, borrados en distintas maneras en los manuscritos. Y enjaulado, en stricto sensu, significaría que tiene como un cuadrado que lo encierra, y al lado del cuadrado se le pone no. Es decir, que aquel fragmento de texto queda excluido de la comedia. Y esta es la opción más común por parte de los censores. Pero nosotros, mis ilustrísimos colegas y yo, que conocemos muy bien los manuscritos del siglo de oro, sabemos que hay otras maneras. Los manuscritos no son cosas muertas. Los manuscritos nos hablan, nos dicen una cantidad de cosas sobre su vida, sobre la vida del autor. Tenemos repartos de actores y también tenemos noticia sobre esos actores. Y eso me interesaba mucho decirlo. Y me interesaba decir que lo que podía
estar censurado por un censor de la autoridad eclesiástica o civil, podía estar enjaulado, podía estar borrado con una raya horizontal o con un trato curvilíneo, lo que muy a menudo no permitía la lectura en un segundo momento del texto. En cambio, si la raya horizontal casi siempre permite la lectura del texto. Por lo tanto, al pasar de los años, al cambiar las costumbres, los pasos que estaban censurados podían volver a ser representados. Y por lo tanto, al lado de los versos enjaulados podemos encontrar, sí, eso se puede representar. Los versos con trato curvilíneos casi siempre están perdidos, pero con una raya horizontal se puede recuperar. Otra cosa que quería decir, y mutatis mutandis, al cambiar de los tiempos, una secuencia que parecía lasciva, irreverente, no respetuosa de la fe católica, podía ser representada. Digamos, un censor del año 1640 obraba de una manera, uno de 20 años después actuaba de otra. Y por lo tanto, muchas comedias, porque esos manuscritos circulaban durante años, tenían una vida casi eterna, y por eso hoy en día nos conservamos una cantidad abrumadora de manuscritos. Y por eso lo que había sido borrado cobraba nueva vida. Y otra cosa que quería decir, pero ahora se me ha olvidado, es que es muy importante, porque estos no, estos sí, esos trazos con los que se borraban los fragmentos de texto podían ser tanto de la autoridad que daba la licencia para la representación, cuanto de la compañía de los actores, de los autores de comedias. Por lo tanto, hay que mirar con lupa lo que no tenemos que decir. Está una secuencia de versos enjaulados y ya está. No. Hay que tratar de averiguar de qué tipo de verso se trata. Si es un verso que no le gustaba a las autoridades o no le convenía a la compañía, o porque no tenía actores para el papel, o porque era una escena difícil de representar, o no tenían el vestuario o el attrezzo, como se dice en italiano, adecuado para la representación. Pues yo he intentado dar informaciones básicas sobre la censura teatral y dejo sin más la palabra a nuestro querido Héctor Urzáez Tajada, que acaba de estrenar su magnífico libro sobre la censura teatral en el Siglo de Oro. Quiero añadir además que Héctor ha trabajado en este campo durante años, a partir del año 2006, con el grupo Clement. Y eso, digamos, que es la cosecha
de tantos años de trabajo. Enhorabuena, Héctor, y a ti la palabra. Sí, ahora detallaré un poco de lo que ha sido del proyecto Clemit. Tenemos nuestra base de datos, pero antes quiero empezar yo también por agradecer con tanto poco breve. Quiero empezar por agradecer a Germán, que es el director de la colección, donde se ha publicado la posibilidad de publicar este libro. Me hace mucha ilusión, y sobre todo en el momento en el que ha llegado, después de tantos años, ¿verdad? Y mucho trabajo, pero justo en un año tan señalado para él, para nosotros en general, por muchas cosas, y poderlo presentar aquí en Olmedo, pues es el broche perfecto. Le agradezco también, no lo sabrán ustedes, pero el autor, el responsable de la cubierta es él, que le gusta entretenerse con estas cosas. Me parece que el resultado es espectacular. Es una imagen que sintetiza muy bien el contenido del libro, es muy potente. Es una imagen que casi, no sé, os habéis entrado estos días por lo de la imagen vale más que mil palabras, o al contrario. Si me haces el favor, Álvaro, la siguiente diapositiva son unos... No, me pasa de lo que te he dado yo. Hay unos versos de Quevedo, la epístola moral y censoria, que dedica a Conde Duque de Olivares, que son muy adecuados para explicar esta imagen. Parecen hechos casi anticipados en el tiempo. Son bastante conocidos, me imagino que los habréis oído más de una vez. Así se veía bien. No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenazas de miedo. Bueno, es el Señor que tenéis ahí. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Hoy, sin miedo que el libre escandalice, puede hablar el ingenio, asegurado de que mayor poder le atemorice. Quevedo, por cierto, está haciendo muy polémico en los tiempos actuales, porque el contenido de sus obras ha sido muy polémico por muchas cuestiones que ahora no hace falta recordar. Pero ya en la época se quejaba de lo mismo. Entonces, bueno, es esa imagen que Germán tan acertadamente ha elegido. Os agradezco también de paso a los publicistas de la jornada de ayer del propio libro, al propio Germán, claro, pero bueno, he podido decirle que es parte interesada, a Ramón Valdés, que no sé si está por aquí, ya me marchó. Tiene el problema de la publicidad, como bien sabemos, como consumidores, que todo parece muy bonito cuando te lo cuenta un publicista. Y luego llega el producto y normalmente no es lo que nos contaban, lo que parecía, y siempre decepciona. Yo espero que no sea este el caso, ya me diréis. Es un libro de síntesis del trabajo de mucho tiempo, quizá de demasiada síntesis por las propias características de la colección. Habría sido bueno disponer de más espacio, pero en fin, cualquiera que publica pues quiere que le dejen más páginas. Espero no haberme quedado demasiado corto, y el que se quede con ganas de más, después de consultar este libro, que ahora se explicó más o menos en qué consiste, siempre puede acudir a la base de datos del proyecto que mencionaba Roberta, que si quiere mostrar, Álvaro, es el proyecto Clemit. Clemit nace como un proyecto de investigación modesto que ha tenido hasta 4 fases que son trianuales, por lo cual efectivamente son muchos años de trabajar sobre este asunto, que a mí siempre me había interesado desde que empecé a leer en los 90 los primeros trabajos que vi sobre esta materia. Me llamó mucho la atención cuando hacía mi tesis doctoral, el máster, que era sobre teatro de Sinodoro, pero en otra faceta muy diferente. Leía autores como Ruano de la Haza o Edward Wilson. Felipe Pedraza también tempranamente empezó a decir cosas que se referían a versos de obras que habíamos leído, que habían sido expurgados, que habían sido censurados, que nos habían permitido. Y me empezó a dar la sensación de que sabíamos muy poco sobre esa materia. Y si tanta importancia tienen estos autores de los que tanto hablamos, ya tienen, pero es evidente, si no, no estaríamos aquí.
si tanta importancia tiene lo que escribió Calderón, lo que escribió Tirso, Moreto, Rojas Zorrilla, etc. Bueno, alguna cuenta deberíamos echar a lo que no les dejaron decir sobre un escenario o publicar en un libro. Que no es una parte cuantitativamente muy representativa, suelen ser pocas cosas, obras prohibidas en totum, es decir, absolutamente, esto no se puede representar o esto no se puede publicar, índice de libros prohibidos, no son tantas, cuantitativamente no es tan relevante. Cualitativamente creo que mucho más y además, desde luego, muy interesante. Me llamó siempre la atención este asunto y empecé con este primer proyecto en el que yo había hecho unos cálculos aproximados. Bueno, ¿cuántos manuscritos hay? Ha dicho una cantidad abrumadora, ¿verdad?, de manuscritos. De esa cantidad abrumadora de manuscritos teatrales antiguos, de los siglos de oro de que disponemos, la parte que contiene algo de información sobre la censura es mínima. Si podemos calcular en varios miles de obras teatrales que tenemos manuscritas, en Clemil hemos alcanzado los 500 registros y preveo llegar a 600, estamos ya en la fase final, ¿vale? Es decir, que no es tanto, pero sí es muy significativo. Entonces empezamos a trabajar pensando que podríamos en el periodo de 3 años o como mucho 6 terminar con aquello, pero como es evidente, si todavía no hemos terminado, es que hemos encontrado mucho más de lo que era previsible. Por una cuestión a tener en cuenta muy importante, que es que nos hemos beneficiado también de lo mucho que se ha hecho en el campo de la anecdótica en las últimas décadas, los diferentes proyectos dirigidos sobre Rojas Zorrilla, por Rafael Compañía, perdonadme, por María Luisa Lobato sobre Moreto, Vélez de Guevara y ahora Javier González, los amigos de Prolope, etcétera, etcétera. Es decir, en estas décadas todos esos grupos han puesto a nuestra disposición una cantidad de información que a los que íbamos buscando una cosa concreta nos han evitado mucho trabajo y lo hemos ido incorporando a ella. Entonces, eso hace que te demore porque vas encontrando más y más y lo puedes empezar a interrelacionar, a ver cosas que se permitieron en una época y otras no, como has apuntado, Roberta, muy bien, incluso en la misma época, a veces no hay que meter una distancia de mucho tiempo para encontrar diferentes criterios. Eran frecuentes las peleas, las disputas entre censores también. Se lo encargaban a 2 personas, un censor religioso del ordinario, es decir, el cura párroco normalmente, que veía la censura desde el punto de vista religioso, y a un censor civil del Consejo de Castilla o el que fuera, y si coincidían, adelante, pero no siempre coincidían, y a veces chocaban entre sí, incluso por razones personales que había detrás de todo esto, y también lo sabía en la época, y entonces había que recurrir a un tercero, como ahora cuando mandamos un artículo a una revista y si nos dicen que adelante, adelante, y si no, pues hay que buscar otro evaluador, y además hay que procurar que no se sepa quién es para evitar estos conflictos de intereses personales. Al final siempre se sabe. Bueno, yo todavía hay uno que le estoy buscando, pero eso es otra. Entonces, el asunto empezó a irnos un poco de las manos en el sentido de que la casuística se multiplicó y empezamos a ver la posibilidad de sacar conclusiones entrando al detalle de esas censuras. A nosotros en Clemil nos han interesado también las irrelevantes, en el siguiente sentido. Un censor dice, esta comedia está perfecta, no tiene ningún problema. Otro censor dice, esta no tiene ningún problema, o quítale un verde. Y van parando. Esa nos interesa también a nosotros porque nos interesa saber cada obra, dónde y cuándo ha sido censurada, incluso las que no tienen problemas, las que no tienen ningún interés, ninguna chicha, como suelo yo decir, ningún contenido. También nos vale para alimentar la base de datos que tenéis en pantalla. En índice de títulos están esos 500 registros que os decía. En el primer nivel de información, lo básico de cada una de ellas, pero casi siempre van acompañadas esos registros con el PDF y es un artículo, una ficha donde se redacta y se analiza, como apuntaba Roberta, el contenido, porque enjaulados, como habéis visto, o tachados, o
tachados en espiral, es como lo llamamos en Clemit, que efectivamente cuando lo hacían en espiral era con intención de que no se pudiera recuperar lo que había debajo. Bueno, todas esas modalidades de tachado que tenemos las procuramos reflejar ahí y analizarlas. Esto, por su contenido, podemos deducir que es una intervención censorial, porque en teoría tenían la obligación de, cuando censuraban algo, firmar al lado o hacer ver que era la autoridad la que estaba suprimiendo aquello. No siempre lo hacían. Entonces, ahora nosotros nos dejan el problema a veces de, bueno, todo esto, ¿quién lo ha hecho? Y hay que defender al análisis filológico, hay que cruzar datos, informaciones, etc. Bueno, en definitiva, ese es el resultado amplio de lo que aquí he resumido en pequeñito. Es un trabajo de equipo. Yo he empezado por decir que nos hemos beneficiado mucho de los compañeros que sobre todo han puesto a nuestra disposición ediciones fiables y acompañadas ahora ya sí de las censuras, porque durante mucho tiempo era un material despreciable, es que ni se incluía en la... Entonces, esa aportación ha sido fundamental para nosotros, nos ha quitado una parte de trabajo, pero hemos tenido mucha parte de trabajo. No veo a todo el mundo con el foco, pero gente que está desde el principio, como Javier González o Gema Cienfuegos, hemos trabajado mucho y ha ido entrando mucha gente, un total de 20, 25 personas, no puedo nombrarlas a todos, imaginaréis, ahí sí que están evidentemente sus nombres, sus currículos, hasta llegar a este producto, donde el que se muestre interesado por lo que hay en el libro, o por lo que aquí hablemos, va a encontrar ahí un material fascinante, esa es la verdad, porque hay de todo. Y además os aconsejaría que no buscaseis lo más llamativo, es ver qué le pasó a Lope, porque uno puede mirar ahí obras de Lope censuradas, obras de Miguel Mescua, me parece que no está por ahí, censuradas. Ya te os aconsejo ir a los de tercera o cuarta categoría. Las censuras de esas comedias que hoy no nos interesan nada son fascinantes. Ahí se encuentra un material muy rico desde el punto de vista histórico y filológico. Bueno, hecha esta cuña publicitaria de Clemit, para completar, Álvaro querría ver Thalía, la revista Thalía. Nosotros en nuestro grupo, con el trabajo propio, con el de otros colegas, hemos acopiado mucho material. Y lo tenéis en Clemit y en parte aquí. Pero hace unos años tuvimos una iniciativa que quiero compartir con vosotros, que fue estupenda, para darle a este asunto un prisma un poco más lejano, porque los de Clemit entramos un poco en bucle, llevamos años hablando de lo nuestro, ¿no? Este número de la revista Thalía de la Universidad Complutense del Instituto del Teatro se dedicó de manera monográfica a la censura en el siglo de oro, escogiendo a los grandes autores, bueno, tal vez no tan grandes, pero de Germán, de San Godínez, que lo atacó aquí Gema Cienfuegos, pero dijimos que grandes especialistas, como los presentes, como algunos presentes, Marco Presotto, Miguel Zugasti, estudien la censura de Calderón, de Lope, de Tirso, de Vélez de Guevara, de Rojas Zorrilla, de Agustín Moreto, y creo que son así un poco los más destacados. Se podría ver a los autores, también yo que sé, Montalbán, Ruiz de Alarcón, Nadia para todos, y bueno, y luego un par de autores muy menores, pero muy significados desde el punto de vista de la censura, como son Enríquez Gómez y Odil, ¿no? Por judaizantes y tal, fueron especialmente objeto de cierta manía persecutoria. Bueno, el caso es que aquí estamos gente que hemos trabajado sobre Vélez de Guevara, yo mismo, sobre Rojas Zorrilla, Rafael, sobre Moreto, María Luisa. No os perdáis los artículos de Marco Presotto sobre Lope de Vega, algo van a decir a propósito de Lope mis compañeros luego, el de Calderón, que hace el propio Germán, que es estupendo porque en una parte de él recorre lo que se ha dicho. Calderón obviamente estaba sin estudiar su censura, por ejemplo ese señor que he mencionado antes, esos señores, Eduardo Velaza, Edward Wilson, pero Germán ha rastreado otro tipo de censuras de otra índole. Si acaso luego hay tiempo para el coloquio si él quiere intervenir los demás pistas, si no,
le leéis, que es lo que deberéis hacer, cómo las circunstancias políticas cambiantes podían hacer que una obra fuera, a lo mejor no censurada en el concepto que estamos explicando ahora, sino esto ya no es pertinente, ya era una obra dedicada a mayor gloria de tal señor, que ahora se nos ha caído del equipo, se ha vuelto enemigo de España, y entonces quite usted esta obra, retírela porque ahora no es pertinente, ¿no? Entonces está muy bien el artículo de Germán en ese sentido. El propio Rafael también hace una contribución excelente, porque Rojas Zorrilla, del que vamos a hablar un poco hoy, ofrece mucho, es uno de los autores que más miga tiene en sus censuras, quizá porque Rojas Zorrilla es un autor muy avanzado, de una mentalidad muy diferente, que decía cosas muy llamativas, que no quiero abrir un melón, que sé que es complicado, pero se suele calificar, no todo el mundo está de acuerdo, ni mucho menos, a Rojas Zorrilla de feminista, pero lo que es indiscutible es que es un señor que iba en otra línea. Entonces tal vez por eso ofrece mucho material. Y en Clevido teníamos ya incorporado, pero llegó Rafa y nos aportó cosas de su cosecha estupenda. María Luisa lo tuvo más difícil con el amigo Moreto, porque de él conservamos un poco los autógrafos, uno, con una censura, que es una cosilla, pero además, si recuerdo bien, estaba medio, no se conserva, ¿no? Íntegra, bueno, da igual. Poco interesante. Entonces ella lo llevó al terreno interesante también, y menciono una cosa que dejo ahora y si podemos luego a lo mejor es objeto de algo de comentario. Ella lo llevó al terreno de la censura dieciochesca de Moreto, que me parece interesante porque la censura, según va avanzando el tiempo, va cambiando sus objetivos. Empieza a ver en la ilustración otro tipo de problemas que les preocupa. Y además, y yo y eso, pues Maluisa no sé si entra el trapo, pero me da la sensación de que a lo mejor a Moreto no se le censuró tanto, no tuvo tantos problemas que hayan trascendido, sí en sus colaboradas, ahí sí, porque a lo mejor ya practicaba una especie de lo que llamaríamos hoy corrección política que le previno de problemas. Me parece, ya sé que la palabra es anacrónica, etcétera, pero bueno, mira, pongo un ejemplo y voy terminando. Al hilo de lo que justamente ayer se os explicó de Castigo sin venganza, y un diálogo muy interesante, donde hay muchas cosas que se podrían haber desarrollado sobre la censura, pero yo menciono una en relación con Moreto. Moreto tiene, aquí no lo digo por hacer propaganda, pero soy el editor de Antíoco y Seleuco. No os dirá nada esa obra, una de tantas. Por segundo título, a buen padre, hijo, ¿me he equivocado? ¿No? Sí. Y es, a mi modo de ver, el castigo sin venganza de Lope, hasta recupera, vamos a utilizar una palabra neutra, versos del castigo sin venganza, pero sin castigo sin venganza. Es decir, con un happy ending en el que el padre, es decir, que sería el equivalente del duque de Ferrara, siempre ya está bien. Pasa por el mismo proceso, pero al final se da cuenta de que aquello es un disparate. Bueno, es una moderación, una corrección política llamativa en Moreto que creo que se puede apreciar en otras obras. Entonces, a lo mejor luego por eso no tuvo tantas dificultades. Bueno, y así sigue Thalía con los diferentes autores. Así que os aconsejo que le echéis un vistazo también a esa publicación que está en Internet. Y he hablado más del origen del libro que del propio libro, pero me parece que me he extendido un poco, así que si quieres dar paso a los compañeros. Sí, Héctor, pero antes de dar la palabra a María Luisa, quería decir una cosa, que algunos autores más expertos, que tenían más experiencia en la vida teatral, ejercían sobre sí mismo una suerte de autocensura. Es decir, sabían lo que podía estorbar, lo que podía ser objeto de censura, o como hablábamos ayer con Rafa, hablando de Calderón, algunos versos no respondían a su sentido estético, pero también hay, especialmente en la segunda generación, pero ya a partir del Lope de Senectute,
una fuerte conciencia de autocensura. Y un pequeño anécdoto, y me callo, y doy la palabra a María Luisa. Estudiando los manuscritos autógrafos de la comedia escrita en colaboración, me encontré con una censura muy divertida, porque muchas veces los mismos dramaturgos actuaban de censores. Y este dramaturgo, que me parece que era Pedro Laminisa, que dice: esta comedia la he escrito yo y por lo tanto no hay cosa que reprocharle, represéntese. Y ya está. Bueno, lo contrario. También se puede encontrar a uno que le han encargado y mal puedo ser yo censor de mí mismo. Claro. Y lo devuelve. Pero ¿por qué me mandes esto a mí? No, claro, pero esto me llama mucho la atención. María Luisa, cuando quieras. Sí, gracias. Bueno, yo voy a ampliar algunas cosas respecto a lo que dice Héctor, a poner algunos ejemplos de cuestiones que él ha tratado muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, como una comedia, con el paso del tiempo y las necesidades políticas del momento, cambiaba en elementos esenciales sin que el dramaturgo lo afectase. El ejemplo es un caso de 1608. Bueno, eso lo voy a decir después, sobre la comedia de San Agustín, la conversión de San Agustín. Pero quería antes hablar de un caso político, ¿no? Resulta que en el año 1633 se retiró de las tablas una pieza perdida sobre la muerte del rey de Suecia, Gustavo Adolfo II, durante la Guerra de los 30 años, del año 32, como sabéis. Y eso lo sabemos por la relación de un embajador del duque de Florencia en España, que escribe en el año 1633 contando el caso. Bueno, entonces Lope debió de escribir la comedia muy a raíz de que llegó la noticia de la batalla de Lützen a España y la obra se estrenó en Madrid en el año 33, o sea que va todo muy seguido, ¿no? Bien, pues el mismo Felipe IV parece ser que dio orden de censurarla porque él la había podido ver secretamente, que ya sabéis que de vez en cuando el rey iba a corrales de comedia de una manera muy discreta para ver algunas cosas, pues había asistido secretamente junto al conde duque de Olivares a esta representación de la obra en un corral, ¿no? Y el rey dijo que no se podía seguir hablando de una serie de cuestiones que estaban en la comedia porque políticamente ya no interesaban en absoluto, ¿no? Cuando se lo dijeron a Lope, que Lope era ya muy mayor, años 33, ¿no? Y que seguía teniendo pretensiones en la corte, que nunca logró, como sabéis, no sabemos exactamente cuáles fueron la reacción que tuvo, pero desde luego no debió de ser muy agradable, ¿no? Que quitaron una comedia de las tablas porque el asunto había vencido o no interesaba políticamente. Yo siempre he explicado que en los dramaturgos, la época en que trabajé más con Calderón, ¿no? Aquel artículo que se llamó y que dio muchas vueltas, Esplendor y miseria de escribir para la corte, los dramaturgos, en concreto el caso de Calderón, que es el que más trabajé, estaban supeditados a muchas cosas, no solo la censura, que es la que tratamos aquí. Eran verdaderos, no sé si atreverme a decir la palabra, criados del palacio para las grandes fiestas, ¿no? Estaban supeditados a los encargos de la Casa Real para las superfiestas, ¿no? Estaban supeditados a los músicos, a Juan Hidalgo, por ejemplo, a los escenógrafos, a Baquio del Bianco y a otros, ¿no? Estaban supeditados a los cambios de espacio, ¿no? Obras que se iban a representar en un lugar y el que nacía no era el esperado, era chica, era chico, cambiaban de espacios, ¿no? Y a lo mejor el pobre Calderón había pensado en la obra con un personaje llamado La Zarzuela, que actuaba como tal, y resulta que la obra ya no era La Zarzuela, era en otro lugar. O sea, había muchos condicionantes para ellos. Pero bueno, el principal, el que toca hoy para hablarnos del tema, es este de la censura. Pues una obra de Lope que no llegó a poder verse. Y además de enfadarse, porque se la viene cargado a otro, no me parece que haya Teresa Ferrer. Sí, efectivamente, Teresa Ferrer hablaba también de esto, ¿no? Que mejor lo haga otro, que a lo mejor es lo que le terminó de... Porque resulta que lo que molestó al rey fue que se había atrevido a dar consejos de gobierno, que es lo que destaca Teresa Ferrer en un artículo del 2012, se había atrevido a dar consejos de gobierno al propio rey por boca de uno de sus personajes. Entonces el rey no estaba tampoco por la labor de que, además, él recibiera de forma muy directa esto. Y luego el otro caso que a mí me gusta y que dice Héctor, que es muy conocido, pero a lo mejor no para todos vosotros, tampoco lo era para mí, que no soy experta en este Lope, pero leyendo el artículo de Marco Presotto, del libro de Thalía, que me parece un artículo fantástico, ¿no?
nos recuerda una comedia que escribió Lope sobre la conversión de San Agustín en 1608. O sea, nos vamos a una época muy anterior a la que acabo de citar, ¿no? Y la retiraron de las tablas, quizá, pensamos, por una denuncia del Santo Oficio. Entonces, aunque no os he traído el texto escrito por Lope, sí que os voy a leer un momento cómo reaccionó Lope cuando le dijeron que la comedia no podía funcionar de esa manera. Entonces dice muy humildemente, dice Lope de Vega Carpio, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, digo que de haber vuestra Alteza, se refiere no al rey, sino al Consejo Supremo de la Inquisición, por cierto, mandado recoger una comedia que yo escribí de la conversión de San Agustín, por haber tenido algunos argumentos indecentes para representarse en parte pública, me ha resultado grande nota en mi honor y reputación, hablando en mí diversas personas con diversos juicios. Entonces pide Lope de una manera que me parece enormemente tierna, ¿no? Dice, por lo cual suplico humildemente a vuestra Alteza que con su acostumbrada benignidad, capta de benevolencia evidentemente, se sirva de que tildando y borrando todo lo que pareciera convenir que sea quitado y borrado, se me vuelva la comedia para que yo la vuelva a escribir y poner en el modo que es bien que esté para poderse representar, que luego la volveré a vuestra Alteza para que ella se haga la censura y calificación que antes, que de esta suerte se entenderá claramente la verdad y yo quedaré restituido en mi honor y buena opinión, y vuestra Alteza favorecerá a un criado suyo tan deseoso y cuidadoso de servir ese santo tribunal a cuyos pies me postro humildemente pidiendo esa merced por algunos, aunque pequeños servicios, y por los que pienso hacer lo que tuviere de vida, ¿no? Y firma Lope de Vega Carpio. Claro, a mí me parece un testimonio de mucho interés porque no hay muchas cartas como estas, desde luego, ¿no? Entonces, testimonia la práctica de la reescritura por parte de un dramaturgo de su propia obra, y no reescritura como las que hace Calderón, ¿no? Por ejemplo, para unas obras como El Aguamansa, Guárdate del Aguamansa, sino reescritura por razones de acomodarla a lo políticamente correcto del momento, perdonad la expresión. Después de haber recibido esas indicaciones específicas sobre lugares cuestiones que no podían representarse, no eran cosas menores, no eran como otras veces que aparecen tachados, enjaulados, no es sí, es circulitos, redondos, no, líneas, no, es que eran secuencias dramáticas enteras que necesitaban una revisión atenta por parte del poeta para luego poder dar a toda la obra una modificación esencial, ¿no? Porque en ocasiones lo que nos encontramos de la censura, que supongo que algunos después comentaremos, es que la censura producía grandes incongruencias luego en los textos, porque al eliminar pasajes enteros se perdía parte de la acción, se perdían elementos de un personaje que eran vitales para el transcurso de la obra, ¿no? Y después me llama mucho la atención qué importante era la imagen personal también en aquel momento, ¿no? Como el pobre Lope dice que ha dañado su imagen, su fama, ¿no? Y entonces pide que se le restituya por medio de ese darle una segunda oportunidad. Era familiar del Santo Oficio, es lo primero que es. Claro, es que él mismo era familiar del Santo Oficio. Entonces, no creáis que es que él era en aquel momento un donadio, ¿no? Ya tenía un cargo muy importante, ¿no? La verdad es que dice Marco Presotto que no sabemos si la obra sobre San Agustín volvió a reescribirla y es la que conservamos con el nombre del Divino Africano, que se publicó en la parte 18 de sus comedias en el año 1623, que más o menos sabemos que existe en el año 1610. Esta charlita que le echaron, hemos dicho que era del año 1608, me parece, ¿no? Sí. Bueno, pues si se escribió el Divino Africano en 1610, a lo mejor Lope tenía en la cabeza que algo había que hacer con esa obra, que no quería dejar de hablar de San Agustín. Por otra parte, luego pensando yo, me daba cuenta que es que la vida de San Agustín de la marinera, es decir, que si Lope fue un poco cercano a los hechos, pues quien no ha leído las confesiones de San Agustín y sabe de su vida, ¿no? Entonces Lope, que se debía identificar mucho con San Agustín en varias cosas, sobre todo de su gusto por las mujeres, pues pudo allí meter bien en la pata, ¿no? Y esto no se va a pasar. Bueno, pues yo creo que es uno de los casos en los que hay una reescritura total y que quería poner como ejemplo de cómo a veces los dramaturgos se sienten también muy impelidos, ¿no? Y no tienen tanta libertad como pensamos, ¿no? A pesar de ser ellos personajes de la Inquisición, gente muy bien situada, con el público detrás. Bueno, dejar esa referencia a modo de muestra. Sí, además, si me permitís, yo pondría el ejemplo análogo de Calderón, que ocurrió una cosa muy parecida, pero su reacción fue muy otra. Es conocido el caso porque lo trató Rubén de Larza, al que me he referido, y lo recupera Germán en el artículo de Talía de un auto sacramental.
muy entrado el siglo XVII, las órdenes militares. Un Calderón, sacerdote, teólogo, en fin, un hombre que estas cosas se las sabía. No sé cuántos autos sacramentales llevaba ya escritos por aquel entonces, pero se produce el famoso disputa sobre el dogma de la Inmaculada Concepción y él, a ojos de la Inquisición, mete la pata en aquellas analogías que establecen los autos sacramentales y se lo prohíben. Le dicen, bueno, no se lo prohíben, dicen que antes de esto, porque esto se entiende raro, más o menos, estoy resumiendo. Años 60 y tantos, muy y Calderón se cuadra y dice que no lo están entendiendo y que él no cambia una coma. Y lógicamente no se mueve de su sitio y ese auto no se representa. Se pone cabezota uno y los otros lógicamente no se pueden dejar torear y ahí se queda. Aquí entra otro factor de autocensura por motivos diferentes. Pasan los años, creo recordar 5 o 6, y el el director de la compañía que tenía que haber representado aquello, es decir, el que se quedó así por el empecinamiento de Calderón, logra convencerle, diga que tengo esto aquí, que estoy perdiendo dinero con esta obra, y finalmente le convence y lo cambia y se representa. Es decir, una autocensura por motivos puramente económicos, para que la obra se pueda representar. Fíjate, perdón, intervenga, que el dogma de la Inmaculada Concepción es uno de los temas claves, que no lo dejan pasar. En algunas fechas más o menos, en el pleito del demonio con la Virgen, que bien conoces, también le interviene la censura en ese pasaje, corta el debate sobre el dogma, o sea, pone en cuestión el dogma de la Inmaculada Concepción, que es 1763, que es muy parecido a la época. Bueno, ya que he cogido la palabra, ¿puedo seguir? Claro, estaba a punto de preguntar a María Luisa si podía darle la palabra. A ti la palabra, gracias. Lo primero, agradecer a Germán Vega y a la organización por permitirme estar sentado aquí en este sofá tan cómodo, que ya conocía y que realmente es un privilegio. Y sobre todo darle enhorabuena a Héctor por este libro tan necesario. Estaba Clemente, estaba la base de datos de la que nos hemos nutrido todos. El libro queda más bonito, queda mejor y se lee con más gusto, ¿no? Que en fichas, como era de Clemente. Bien, ya han salido algunos temas. Yo quería cogerlo desde un poco más lejos, luego para efectivamente poner algún caso también particular. El tema de la censura del teatro no es tan constante como parece, o tiene muchos, ya se ha dicho, en la evolución de la censura hay muchos altibajos. Empezó en 1559 en el índice de Valdés, donde sí se carga de alguna forma la propalaria de Tosnarro y otras obras, como Francisco de las Natas, que ahí sí se da un buen corte al teatro, pero luego realmente, por ejemplo, Lope de Vega no tiene prohibiciones de tantas obras, no se le prohíben tantas obras. Esta conversión de San Agustín, pero sí se censuran muchos pasajes de muchas, pero no sufre la prohibición completa de obras. Y lo que me parece a lo largo de los índices es que hay un momento de mucha prohibición de obras de teatro, que es a finales del 18 con el índice de Rubín de Ceballos, donde ahí caen, pues se prohíbe de Cubillo Bandero de Flandes, de Bohemia de David, la muerte de Valdovinos de cáncer, la culpa más provechosa de Villegas, también el predicador del Monte, de Montalbán, la gitana de Memphis, el pleito que puso al diablo el culo de Madrilejos, donde está una comedia de colaboración, donde está Rojas, y sobre todo la fianza satisfecha. Y a esto quería llegar a la fianza satisfecha atribuida a Lope, que se prohíbe por edicto en 1801. Y la fianza satisfecha realmente causa a los censores un horror impresionante. Decía un censor que está llena de blasfemias horrorosísimas contra Dios. Bueno, y los censores de 1801, de finales del 18, porque empieza en 1781 las primeras censuras contra la fianza satisfecha. Y sobre todo hay otro censor que utiliza una frase de uno anterior, de Fray Pedro de Tapia, dice aquello que Héctor conoce muy bien: más daño hizo Lope de Vega con sus comedias que Lutero con sus herejías en Alemania. Bueno, un poco exagerado parece que es. Bueno, por tanto, la censura tiene sus momentos y hay momentos como este de finales del 18 que realmente se puede ver con
con claridad que ahí sí controlan mucho, ha cambiado los gustos, la época, y se controla mucho el teatro barroco. Y luego la otra cuestión que me interesaba sacar aquí, y luego hablaré de Rojas, de algunos casos de Rojas, es el tema de cómo los textos teatrales sufren dos censuras, el censor civil y el censor eclesiástico, que es lo que pide el llamado juez protector de comedias, era el encargado de dar la licencia, y el que pedía dos censuras, uno a un censor civil y otro al, como decía antes Héctor, al párroco, al vicario, de la censura eclesiástica. Y luego en algunos casos entraba la Inquisición. Yo particularmente sería el artículo de Florit en el que dice que la Inquisición actúa a instancias de un delator. O sea, había alguien, cualquiera, podía ser familiar, sacrificio o no, cualquier persona denunciaba una comedia por algún pasaje que podía ser ofensivo a la Santa Madre Iglesia, y la Inquisición entonces entraba y hacía una censura inquisitorial, y entonces se prohibía, no se prohibía. Bueno, esto en Rojas es así. En Rojas prácticamente la única obra que tiene una censura inquisitorial es Lo que son mujeres en México, que la anuncian 2 veces y terminan prohibiéndola. Pero el especialista máximo de este tema, que este es Héctor, y si quieres lo explicas tú, crees que hay más casos en que no, que la censura entraba también previamente de oficio, digamos, no a instancias de un delator. Sí. Bueno, abre bien mucho para que sigas y vayamos a Rojas, porque la siguiente posición, Álvaro quiere ir preparando la diapositiva, la de abrir el ojo. Sí, con respecto a esta cuestión, en el libro tiene dos partes. Una más teórica, un estado de la cuestión, donde analizo 3 o 4 polémicas fundamentales en torno a la censura teatral, la censura literaria del siglo de oro en general y la teatral en particular. Y luego una segunda donde vamos a los casos concretos, dividiendo por temas. ¿Qué temas eran los que más preocupaban a la censura? Las comedias hagiográficas, las religiosas, las que tenían contenido político, histórico, temas sexuales, la moral, la relación de costumbres, etc. Bueno, en esa primera parte teórica, uno de los 3 o 4 aspectos en el que me tengo que extender más es este. Y ahí tengo postura beligerante, digamos, incluso con gente muy amiga que sostiene equivocadísimamente lo contrario. Se viene diciendo hace mucho tiempo por un especialista, ya de hace muchas décadas, en Inquisición y literatura, que el procedimiento de la censura teatral, en ese procedimiento no tomaba parte la Inquisición, salvo si había una denuncia, es decir, lo que se llama censura represiva. Porque los especialistas y otros que le han seguido dan igual a breve, que el teatro, la Inquisición no entraba en la censura previa a la representación, que lo dejaba en manos de quien Rafael ha explicado muy bien. Bueno, eso es muy matizable. Oficialmente es verdad que eso no ocurre, es decir, la Inquisición encabeza el proceso de la censura teatral hasta el siglo XVIII. 1725, hablo de memoria, más o menos. Es decir, oficialmente es verdad, pero en la práctica, oficiosamente, sí intervenían. Y entonces, algunos estudiosos más recientes que han venido insistiendo en esa idea me han dado pie para que, con el material que tenemos en Clevir, yo me permita aquí, discrepar argumentando, es que tenemos todo esto. Y es inacabable la muestra de obras en las que el censor religioso se identifica como miembro de la Inquisición, o que al final no se ponen de acuerdo y esto que lo vea la Inquisición. Y estamos en la fase previa, no en la represiva. Ese es uno de los asuntos así más polémicos, y yo creo que esto se debe, y por eso digo que tengo postura beligerante, a un interés por, no sé cómo decirlo, en esta especie de cosa reciente, moderna, este revisionismo histórico, que tan de moda está según qué ámbitos, donde ahora parece haber un empeño en ciertos sectores en reivindicar la españolidad por encima de todo, y su mayor afán es discutir la leyenda negra,
que acompaña la cruzada contra los herejes, la conquista de América, etc., hay una especie de intento de lavado de imagen de nuestra Inquisición, o por lo menos de homologación al resto. Abreviando mucho el cuento. La Inquisición española no fue para tanto, fueron peores lo que fueron, es lo que se viene a decir. No quemaban casi gente, no prohibían casi libros, y en esto del teatro dejaban hacer y solo si había una denuncia por una cosa muy gorda era cuando entraba. Yo creo que todas esas cosas no son verdad, y hombre, tampoco importa mucho el número de gente que se haya quemado, no como para empeñarse en decir es que quieren seguir alimentando la mala fama de España, los enemigos tradicionales, y bueno, conocéis más o menos el discurso este de la imperofobia. Entonces, bueno, en la parte pequeñita que nos toca, bueno, simplemente digo, hombre, esto muy verdad no es. Y ahí hay un montón de ejemplos con los que entretenerse y reunir muchísimos más. Hay unos casos muy curiosos en algunas obras religiosas, por miedo probablemente a la Inquisición, al primer asesor eclesiástico, a la Inquisición que entre, que pone un latinajo al final de la obra, no sé qué es esta subcorrecciones. Escrito bajo la corrección de la Santa Clase. El propio dramaturgo lo pone para que está en el Cardenal de Belén de Lope, en Nuestra Señora de Atocha de los Carrillas, en varias obras. Y es la prevención de que no entre la Inquisición, que todo esto es ortodoxo, ¿no? Y también hay esta misma fórmula en el catalán Serrallonga. El catalán Serrallonga también está así. Sí, al final de la jornada, no me acuerdo de quién, aparece esta misma fórmula, cómo ponerse, digamos, cómo ampararse de alguna manera de la que podría ser la acción de la Inquisición. Sí, y luego lo que iba a salir de abrir el ojo, que era el título de la Comedia Roja Astorrilla, que no tuvo ningún problema cuando se publica en 1945 en el PSDB, muy rápidamente. Rafa, para darte pie a lo que justamente ibas a decir. Yo había seleccionado un par de censuras para que no se vea cómo era, cómo redactaban las frases, etc. Buscando el vínculo con el festival del teatro crítico pionero. Mirad lo que dice la censura del Marqués de las Navas, que es la que vamos a ver hoy, que es muy elogiosa, dice que bien, luego lo veis. Abrir el ojo, que se hizo el otro día, y se hace la Celestina también, y luego a lo mejor cuando se habla un poco de la censura de la Celestina. Y a propósito de abrir el ojo, hace un par de semanas, cuando se estrena en Almagro, o un mes, no sé, en el principal periódico, en El País, un principal crítico teatral, que es Javier Vallejo, que es un crítico súper buenísimo. Lo que viene ahora no lo digo por él, pero titula la reseña del Abrir el ojo de Eduardo Vasco, de Noviembre Teatro, Guerra de géneros en el siglo de oro. ¿Vale? Entonces, la reseña de teatro lo lleva al terreno drástico, buscan un gancho de actualidad, ¿no? Y en determinado momento, este crítico teatral dice, bueno, está hablando de que la interpretación que hacen los actores de Eduardo Vasco, el personaje de una mujer libre, celosa de su independencia, que entretiene a varios amantes para llegar a fin de mes, de cada uno de ellos toma lo que le conviene. Bueno, en esa época, está refiriendo ahora al siglo de oro, los autores retrataron a personajes tan libérrimos como este, o como la protagonista de La vida valenciana de Lope, sin que la censura les atajara, que les prohibiera. Bueno, eso da pie a que Rafael nos explique que sí, pero no. La idea que quiere transmitir es, nos estamos haciendo ahora muy puritanos y entonces todo valía, vamos para atrás. Es una idea que también mantiene otro colega que como creo que estoy sentando la violencia porque para no parecer que hablo mal del que está ausente, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no? Si explicas el detalle de la censura, sí podéis ver que es verdad que dice el crítico en cierto modo, pero tampoco en todo. Es decir, cuando sale la obra, cuando se estrenan las primeras representaciones, hacia 1640, no tiene ningún problema, pero la cuestión es que abrir el ojo, igual que lo que son mujeres, son dos obras que Felipe Pedraza se ha llamado comedias cínicas o desenfadadas. Es verdad que son dos comedias bastante rompedoras donde se termina sin casamiento y sin muerte y donde al final se van a abrir el ojo, hay un enfrentamiento entre los sexos, ¿no? Entre
lo que se pide es la desconfianza del sexo opuesto. Y evidentemente pues las mujeres, la mujer que tiene a 4 amantes para vivir y al final pues lo que no se terminan con una guerra de sexo. Bien, eso no tuvo ningún problema, pero al final del siglo sí. Y cuando se publica tampoco, porque cuando se queda la primera parte de Rojas Zorrilla, tampoco. En los 40 tampoco. Pero al final del siglo 1696 tenemos, creo que están en pantalla, las licencias, las censuras de Censores Gravini y Sagredo, y dice: Ilustrísimo Señor, por mandado de vuestra señoría, he visto esta comedia abrir el ojo, y aunque el contexto de ella no es tan decoroso como debería ser de una comedia para dar buena doctrina y ejemplo, no obstante, esta comedia ha sido permitida en los teatros y representada muchas veces, y aún a sus reales majestades en su palacio, dispensándolo la licencia de carnestolendas. Por lo cual, mi sentir es que, observando que no se diga lo borrado y atajado, se puede representar. Es decir, que el censor la acepta porque, bueno, como se ha representado tantas veces, por supuesto, tiene sus dudas, pero y encima, delante de los reyes, en carnestolendas, pues, que se pueda hacer, ¿no? Y lo mismo el segundo censor, que es Francisco Bueno, que dice: por mandado de vuestra señoría ilustrísima, he visto esta comedia abrir el ojo, cuya contextura, así en partes como en el todo, fuera reprobada en cualquiera comedia que se escribiere hoy. Ya estamos con el momento, y esto enlaza con el momento actual también, podríamos hablar de eso. Es decir, este censor lo que dice: esto no se podría escribir hoy, no se podría representar hoy, pero sí, por cuanto contiene, es una pauta por donde puede regirse la malicia, faltándola aún la circunstancia de que los amores vayan honestados con el fin del matrimonio, porque no termina matrimonio. Y es una comedia de las que dan razón a los que escriben contra ellas, a todos los teatrófagos, ¿no? Y si es bastante abono suyo el haber sido permitida en el teatro y el haberse representado a sus majestades, vuestra señoría ilustrísima se sirva de considerarlo y mandar lo que fuere del agrado de usted. Es decir, que Francisco Bueno no se moja, dice: haga usted lo que quiera. Sí se moja, pero dice como va a dar igual, haga usted lo que quiera. Pero claro, es muy interesante. Si fuera una comedia de hoy, escrita hoy, se prohibiría. Pero como se ha escrito hace 50 años y la ya se ha puesto delante del rey, pues haga usted lo que quiera. Es otro momento, es otro contexto, y ahí los censores ya tienen dudas cuando en 1640 y tienen 3 o 4 representaciones, antes de 1696, no ha habido problema con la obra, ¿no? Este es un caso curioso que nos demuestra que efectivamente hay que ver los momentos, finales del 17, luego a finales del 18 pasa lo mismo, que hay una zona mucho más dura. No sé, tengo algún caso más, pero no sé. Es que también quiero hacer una intervención en torno a eso. A mitad del siglo funcionaban los censores con criterios muy distintos unos de otros, como sabemos, ¿no? Entonces, una prueba práctica es que entre los años 1641 y 1644 se recogieron una serie de obras censuradas por 2 censores distintos. Uno era Juan Navarro de Espinosa y el otro era Fray Juan Bautista Palacio. Eran obras de distintos autores. Por ejemplo, estaba Amar como se ha de amar, de Lope de Vega. Estaba en ese lote El mejor esposo San José, de Guillén de Castro. Estaba A un tiempo Rey Vasallo, de Belmonte Bermúdez. Estaba el Oratorio de San Patricio, de Calderón, y alguna más, para que veáis que eran autores diferentes. Y cuando se leen las censuras de ese mismo periodo de estos 2 censores, las de Navarro de Espinosa, que era fiscal de comedias en Madrid también, ¿no?, las examinaba con muchísimo cuidado y ponía muchas anotaciones. En cambio, eran mucho más light las de Fray Juan Bautista. Es decir, que a veces a mí me da la impresión, o sea, a vosotros, de que los censores no tenían una normativa muy férrea a la hora de acercarse a las obras, y había mucha libertad dentro de todo, ¿no? Porque hay fragmentos que todavía con nuestra mentalidad de hoy día, cuando los lees te choca que eso haya pasado, ¿no? Haya pasado la censura, quiero decir. Y en las marcas de los textos no aparece ningún problema. Y luego otra cosa que también quería señalar: hoy hablamos al principio del tema de los manuscritos y, claro, de los autógrafos. Los que no tenemos autógrafos casi, como es el caso de estudiar a los Moreno, etc., nos parece también muy interesante los impresos. Porque los impresos, sobre todo las sueltas, los utilizan luego las compañías de comedias para representar. Se llevan su impreso al teatro para hacer los ensayos y demás. Y también pasan por censura. Entonces, hay impresos súper interesantes
Del 17 ya hay muchísimos más del 18, por ejemplo, la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, que merecería una estancia larga, con muchas anotaciones de censura ya del 18 sobre esto. Esta misma no es un impreso de Rajada. Un impreso. Ah, mira. Claro. Y la censura viene de las mismas hojas. Sí, o sea que también los impresos son súper interesantes para mirar censuras. María Luisa, Rafa, perdón, pero antes de acabar, quería introducir el tema del lobe enjaulado, en el sentido del revisionismo que se hace hoy en día sobre algunas comedias del siglo de oro, que es un tema que nos ocupa y nos preocupa en esos días. Y me gustaría saber vuestra opinión y después pasar a una ronda de preguntas. Gracias. ¿Qué magnifique no? ¿Qué ronda no? Censura. Contesta tú si quieres. Censura. Bueno, con el propio Rojas ¿Qué Zorrilla. tengo censurar? El caso que se plantea con las versiones de obras bastante que hoy en día pueden suscitar problemas, ¿no? Por ejemplo, el caso que hemos hablado de Contraria Radios Maicelos, que es una obra que se ha representado últimamente varias veces y que tiene un monólogo de una criada, Beatriz, que es hoy en día, de comillas, políticamente incorrecto. Y claro, eso se plantea los dramaturgos, los directores de compañías y los actores de las versiones se plantean problemas de cortarlo, quitarlo, cambiarlo, adaptarlo, porque si no puede haber críticas ante cuestiones como sobre la violencia machista, ¿no? Cuando dice Beatriz, dice que está esperando a su bravo que viene de la calle y él le dice que le doy un tico de los magnates 6 manotadas. Bueno, eso todo el final, para aportar mucho, el final que dice Rojas, que Beatriz misma dice que haya quien quiera estas mandias, habla de los lindos, dice que a alguien le gusta un lindo, dice a ella lo que le gusta es un hombre bravo, ¿no? Dice, que haya mujer que lo sabe, pudiendo cualquiera dama tener, si quiere buscarle, no lindo que la requiere, sino hombre que la maltrate. Que si he de hablar la verdad, las bofetadas me salen, si son a tiempo mejor que gallinas y paisanes. Bueno, pues este pasaje es muy controvertido y las compañías, los trabajadores, suelen suavizar y en algún caso, como la última el año pasado, la última representación que hubo, en el último montaje, pues se elimina totalmente y claro, se hace un cambio total, dice, pudiendo cualquiera dama tener, si quiere comprarle, un hombre que la requiere, que la cuide, que la ame. Y si no es así, señoras, mejor no tener amantes. Eso queda muy bien, pero no Rojas. Entonces el problema está en qué hacer ante textos de este tipo que hoy día suscitan mucho, porque es un problema en la sociedad española, en todas las sociedades actuales, y que realmente hay gente que no le gusta escuchar que la criada, que Beatricilla quiere un hombre que la maltrate. Entonces, y que lo saca de contexto, porque en el contexto, evidentemente, el siglo XVII era otra sociedad, patriarcal, que la está criticando, además. Y además, exacto, sí, evidentemente lo está criticando, pero entonces coge el rábano por las hojas. Entonces, eso se plantea mucho, se ha planteado las 3 últimas representaciones de Maicelos, problemas con este monólogo. Entonces, esa es la cuestión, ¿qué es mejor? Adaptarlo, suavizarlo, modificarlo, dejar el texto completo. Es opinable. Pero, perdona Rafa, eso forma parte del proceso de revisionismo general que estamos viviendo. Y nada, creo que no tenemos tiempo para preguntas, no tenemos tiempo. Yo le doy las gracias a Héctor, a María Luisa, a Rafa, a Germán, desde luego, y a mis compañeros tan queridos, y por esta charla tan interesante. Y enhorabuena, Héctor. Muchas gracias.